Debates, opiniones, puntos de vista en Panorama Deportivo. Tiempo para el debate en nuestro espacio Panorama Deportivo, 27 de julio de 2021. Saben que siempre abrimos una puerta para periodistas de otros medios de prensa que están junto a nosotros en nuestro espacio. Desde Juventud Rebelde, la redacción deportiva, llega Eduardo Grenier. Buenas tardes, ¿cómo estás, Grenier? Buenas tardes, Sevilla, para ti, para Arián Noy, del resto del espacio, del colectivo del espacio, y por supuesto para toda la gran audiencia que como cada tarde está en sintonía con Panorama Olímpico. Saludos, Grenier. Y también tenemos en la sintonía a Lilian Cid desde Cuba Deportes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, el saludo. Saludos, Lilian. Sí, el saludo. Lilian está muy seca. Está brava con nosotros, Lilian. Usted volvió a invertir de por Cuba. ¿Y no es de por Cuba? Y usted dijo Cuba Deportes. Diego. Ya veo por qué Lilian está brava conmigo. De por Cuba, Lilian, de por Cuba, no se moleste, porque es un día de alegría. Y es un día de alegría porque Cuba consiguió su primera medalla en estos Juegos Olímpicos y comenzamos, por supuesto, por el acontecimiento del día. Y voy a utilizar, para comenzar nuestro análisis, pues un tuit del colega Eduardo Grenier. El tuit, entre otras cosas, preguntaba si podía catalogarse como buena la actuación de Rafael Alba. Y entonces yo les hago la pregunta: ¿es buena la actuación de Alba? Bueno, que empiece Grenier. Bueno, Grenier, amigo, ¿de usted? Sí. A ver, evidentemente el tuit tiene una segunda intención. Sí, yo sé. No se preocupe que yo vi la segunda intención, pero empezamos por ahí. Mira, sería ilógico decir ahora que no fue una buena actuación, y sobre todo a sabiendas de lo que representa una medalla olímpica, y que llevamos varios días aquí analizando todos los resultados y, por supuesto, ansiando un metal de algunos de los atletas cubanos que habían competido hasta el momento, que en caso de que alguno hubiera conseguido una presea, lo hubiéramos alabado de una manera tremenda. Por tanto, sería injusto de mi parte decir ahora que Alba tuvo una mala actuación. Ahora, la pregunta evidentemente tenía una segunda intención, y lo voy a explicar. Creo que por lo que se vio en ese primer combate, cuando Alba pierde ante el atleta que fue a la postre su campeón olímpico, el de Macedonia del Norte, me pareció que por las condiciones del atleta cubano, por su condición de campeón mundial, por lo que se esperaba de él en este certamen, y porque además en el segundo combate se quitó de enfrente a un rival, se quitaría de enfrente en caso de ganarlo del macedonio a un rival de peso, creo que Alba podía haber hecho más. Evidentemente este sistema del taekwondo le benefició, porque es un sistema en el cual usted pierde el primer combate y arrastra. Bueno, vimos el caso de Maylin del Toro, que perdió en su segundo combate, sin embargo no pudo asistir a la repesca. El caso del taekwondo es mucho más benévolo, este sistema de competencia, y benefició a Alba, que yo es costoso decir que ahora no tuvo su mejor jornada. Para mí Alba no tuvo su mejor jornada, y lo mantengo más allá de que haya conseguido una presea. Catalogar la actuación de negativa sería, yo creo, una injusticia mayúscula. Fue una buena actuación, fue un resultado de mucho mérito que nos tiene que tener muy contentos, con mucha alegría, pero no fue la mejor jornada de Alba, y eso es una cosa que me parece que no soy el único tampoco que lo piensa, por lo que se vio sobre el colchón donde compitió, y por quizá la forma física y técnica en la cual pudimos observarlo durante el trayecto de los combates, sobre todo en ese primero ante la atleta de Macedonia, y en el último que también estuvo apretadito ahí, esa medalla de bronce ante el chino. Bueno, ya escucharon ustedes al metodólogo nacional del deporte, que nos comentaba que incluso para él Alba no se había presentado como habitualmente lo hace en ese primer combate. O sea, evidentemente quizá un poco el debut en los Juegos Olímpicos, el debut de estos Juegos Olímpicos, porque son los segundos juegos, el arranque, gracias Arián, quizás el arranque, quizás un poco la presión de ser uno de los favoritos, esto siempre puede pasar factura, y yo estoy convencido que desde un punto de vista psicológico pues le afectó a Alba algún elemento que está ajeno a la competencia, y esto repercutió finalmente en el resultado. Voy a decir algo antes de que Lilian dé su opinión. Coincido con Grenier, solamente, no es que discrepe, pero no es tan así que le favoreció. Bueno, le favoreció porque al final logra el bronce, pero en el taekwondo es relativo que te pueda favorecer o no el sistema, porque al final pierde con este macedonio que no tiene o no tenía tanta trayectoria. Ya la tiene porque es su campeón olímpico, ya a partir de ahora sí la tiene. Y Alba realmente respira porque él logra llegar a la final, pero si el macedonio no hubiera llegado a la final, no hubiera podido arrastrar a Rafael Alba. Sí, claro. A ver, también hay algo que analizar, y es que decimos, bueno, es que arrancó mal Alba,
Eso lo podíamos decir cuando empezó el torneo. Viendo ya que el macedonio se metió en la final, le ganó a varios atletas de buen nivel, es el subcampeón olímpico, también hay que darle mucho mérito a este hombre que es el eléctrico del día del taekwondo. No sé qué es lo que piensa Lilian sobre esto. Exactamente, yo iba a empoderar un poco al rival, ¿no? Claro. Porque bueno, hizo todos los méritos posibles para llegar a una final y pierde con un atleta y en muy buena lid perdió esa final con el atleta ruso. Entonces lo que pasa es que yo creo que, Alba significaba que no había podido quizás encajar en el estilo de este taekwondoka de Macedonia, pero realmente ahí puede haber un factor, vamos a llamarlo el prearranque competitivo y la adaptación, esa capacidad de adaptación que hemos estado conversando acá. Sí. Ningún rival va a ser fácil en los Juegos Olímpicos, aunque tenga o no tenga palmarés, porque bueno, por supuesto que es el evento cumbre. Y entonces ahí se sucedió ese resultado que realmente fue un cubo de agua fría yo creo que para Cuba entera y las sensaciones se pueden respirar en la red. Yo creo que en ese momento en que cae, todo el mundo pensó que esa había sido ya el final de la actuación de Alba. Sin embargo, se abrieron los caminos y pudo llegar a redimirse. Por eso decía, todo el mundo ha estado comentando que la vida a veces da unas segundas oportunidades que pueden ser dulces, y creo que esta es probablemente la lección de ello. Por lo demás, yo también, yo no soy una experta en este deporte ni nada, pero sí me acusó un poco la falta de iniciativa, aunque dicen los que saben que a veces es muy difícil tomarla o que el rival puede inhibirla. Lo que pasa es que ese ímpetu que nos caracteriza también a los cubanos, los echamos un poco en falta en ese primer combate. Sí, igual. También hay que recordar el caso de Alba. Alba es campeón del mundo. O sea, Alba viene de ser el campeón del mundo de la división de 87 kilogramos, o más de 87 kilogramos, y llega a estos Juegos Olímpicos como una de las principales figuras. Yo creo que también el tomar la iniciativa parte desde este punto, desde el punto de vista psicológico, de enviar el mensaje de que cuando entro al terreno de competencia, pues yo no te voy a dar oportunidad porque yo soy campeón olímpico y sé que soy mejor que tú, y tú tienes que demostrarme que puedes. Tienes tú que con tu nivel ver si me puedes igualar, porque ya yo tengo un palmarés y te lo voy a demostrar. Exacto. Bueno, creo que es una muestra de que puede haber luego disparidad de criterios con respecto al atleta, al entrenador, a la llamada prensa especializada y a la propia afición deportiva. Sí, sin duda. Porque si nosotros escuchamos y podemos percibir el entusiasmo de Rafael Alba al dar sus declaraciones sobre esta medalla, se le veía sumamente contento, alegre. Nosotros quizás nos habíamos creado una perspectiva, un objetivo, un pronóstico aún mayor. Ahora, yo creo que, salvo excepciones, cuando hablamos de atletas excepcionales en su historia y excepcionales en el momento que se encuentran, porque hay que tener en cuenta que usted puede tener, ayer hablábamos de dos atletas, la jamaicana y la norteña, Sheridan Fraser Price, que las dos realmente tienen un tremendo currículum, pero ya llegan con una edad bastante avanzada. Es decir, no es lo mismo cuando llegaron con 25, 26, 28 años en el mejor momento de su carrera deportiva, o Usain Bolt cuando estaba en su mejor momento, que cuando ya llega en el momento final. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que todo aquel que llega al podio, si no está en ese momento excepcional y si no es la superfigura, creo que hay que aplaudirlo, hay que ver el resultado. Porque entre oro, plata y bronce, luego la diferencia es muy, pero que muy pequeña, y depende hasta de azares. Realmente, usted se encontró a alguien que su estilo no encaja con el suyo y puede perder. Pudiera darse el caso de que Rafael Alba, y estamos ya especulando, le hubiera ganado quizás al campeón olímpico, al ruso. Bueno, no se encontraron. Son cosas que tienen que ver al azar, sobre todo no es en la competencia de atletismo, por ejemplo, donde van todos los mejores, ¿no? Usted no encuentra a todos los atletas en su camino en el deporte de combate. Así que me parece que si no es excepcional su resultado, es destacado. Y sobre todo, lo veo a él muy contento, muy entusiasmado con esa medalla que, como dice él, era uno de los metales que le faltaba el olímpico. Yo creo que excepcional hubiera sido ganar la medalla de oro, claro, pero la medalla de bronce es muy buen resultado. Muy buen resultado. Una medalla olímpica siempre es un buen resultado. Siempre. Y sobre todo, Antonio, porque se le dio la segunda oportunidad, como comentaba Grenier, como comentaba Lilian, pero no solamente tener la segunda oportunidad, es aprovecharla. Claro. Porque usted puede tener la segunda oportunidad y perder con el costamarfileño y no llegar a la discusión del bronce. Exactamente. Es decir, la aprovechó, logró redimirse, que no lo vimos en la mejor manera, que no vimos a ese Alba capaz de marcar más de 20 puntos, de dominar, de lanzar esas patadas espectaculares a la cabeza constantemente, aunque lo buscó una y otra vez, pero que no le salía.
Puede ser, pero al final aprovechó esa segunda oportunidad. Hay quienes tienen la segunda oportunidad y no la aprovechan, y ese valor lo tiene. Y lo otro que siempre te lo comenté, Antonio, es que estoy muy feliz de ver celebrar a Alba la medalla de bronce como la celebró, como decía también Noire, porque a veces, también en dependencia del atleta, pero a veces los atletas nuestros toman el bronce y no los vemos felices del todo. Yo creo que esa imagen de Alba también es algo con lo que empiezo a quedarme en estos Juegos Olímpicos de momento para nuestra delegación. No, y ahí, disculpa, que yo creo que también deberíamos asumir esa actitud nosotros como afición. Sí. Porque muchas veces pecamos de eso, de no ver la significación de una presea olímpica. Sí. Incluso hablamos bastante de las redes sociales porque es quizás lo que tenemos como medidor, dadas las restricciones que existen con la movilidad y la aglomeración de público. Evitamos hablar con personas en la calle y demás. Bueno, damos la bienvenida a Rosmary García, que ya la tenemos en la sintonía. Buenas tardes, Rosmary, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sevilla, para ti, para los que están en el estudio, Arián Noir, y también para Lilian C. y Eduardo Brenier. Jornada intensa. Veo que el debate también intenso. Sí. Déjame terminar con esta idea y te doy paso. Y les comentaba que, por la cuerda de lo que decía Lilian, es que he leído algunos comentarios en Twitter, una de las redes sociales que también ha tomado fuerza en nuestro país con todo este tema de la pandemia, y incluso leí un comentario que decía... sí, bronce de Alba, pero no me convence porque no demostró nada, porque en ese primer combate estuvo mal. Y yo me quedé pensando y yo digo, el bronce no te convence, o sea, no entiendo. Recordemos que Alba nunca había ganado una medalla olímpica, recordemos que el taekwondo sufre cambios en el tiempo, en esta división se unen 2 divisiones, están los mejores del mundo, son solamente 16 atletas, es cierto que en su primer combate no estuvo bien, pero también es cierto lo que dice Arián, tuvo el repechaje, como mismo en el repechaje estuvieron otros, como mismo en el repechaje han estado otros cubanos en otros deportes y no han podido competir, o sea, no han podido hacerlo de la mejor manera. Es el único cubano que ha llegado en este deporte además. Exacto, el único cubano que llegó por Cuba a los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce. Bueno, Rosmary, ya que te unes a esta hora a nuestro debate, pues estamos hablando sobre la medalla de Rafael Alba. No sé si quieres agregar algo más porque también hay otras actuaciones cubanas que hay que destacar en esta jornada. Bueno, resumido, porque fueron muchos los atletas cubanos que tuvieron actividad ayer, concuerdo con todos, solo un detalle, para mí la medalla lo cambia todo. Es decir, los análisis o las críticas que pudiéramos hacer a lo que demostró Alba desde el punto de vista interno, lo que pudo en cuanto a valentía, que yo creo que en ese primer combate también era el debut en esos Juegos, es decir, no en Juegos Olímpicos, sino en Tokio, se vio un poquito, yo diría bastante reservado, pero todo eso cambia cuando hay una medalla olímpica, y lo demostró a lo largo de esa trayectoria, no es que tuvo una primera derrota en el combate y ya después no tuvo más actividad y logró la medalla de bronce, no fue así. Se mantuvo, aunque el último combate también dejó un poquito que desear, pero la valoración cambia totalmente cuando hay medalla olímpica. Yo creo que no hay reservas en cuanto a esto, y lo decíamos ayer, el principal objetivo para ella quedar en el podio, ya una medalla de oro, como decimos, era avaricia, pero el podio importante y el objetivo cumplido. Sí, claro que sí. Yo creo que la medalla de oro no era avaricia, pero sí era un escalón por encima, me parece, en mi consideración. Alba tenía para oro. Mira, por cierto, los pronósticos, ¿quién lo tenía en el oro? Yo no, ¿eh? No, yo lo tenía en medalla. Yo lo tenía en medalla. Yo dije 5 y no era ninguna del taekwondo. Sí, ya veo que aquí todo el mundo pasa cuentas. Yo también no dije se preocupen. Yo también no dije se 5. preocupen. Yo estoy guardando las cuentas de todos. Él tiene una libretica con todo anotado. Sí, no se preocupen. Bueno, vamos a seguir entonces con la actuación cubana. Hubo otras presentaciones. Seguimos con los deportes de combate. Lilian, para ti, ¿es una mala actuación? Bueno, no. A ver, voy a hacer un paréntesis rápido. Cuando nosotros decimos mala actuación, no estamos demeritando las presentaciones de los cubanos. Quiero dejar esto claro para que se entienda que ya estar en unos Juegos Olímpicos, ya eso es un premio. Ya eso es un reconocimiento. Hay muchos atletas que pasan por la vida deportiva activa y nunca iban a unos Juegos Olímpicos. Ya el mero hecho de clasificar, además de las condiciones extras que tiene ser atleta cubano, que todos conocen y la hemos detallado durante muchísimo tiempo, pues ya tiene muchísimo mérito estar en unos Juegos Olímpicos. ¿Ok? Si me dejas agregar algo más, y el periodismo, y en cuanto al análisis deportivo, nuestra labor es analizar lo que hacen. Claro. Nosotros, por supuesto, no somos deportistas, pero valoramos lo que hay. Lo que es, exacto. El resultado de lo que pudiera tener, y analizamos el contexto también, otro de los elementos fundamentales, me imagino, que estaremos hablando durante todas las jornadas con respecto a esto, pero nuestro objetivo es analizar lo que hacen. Exacto, o sea, ya, dicho lo cual, espero que nos entiendan cuando realizamos este tipo de análisis. Para que no haya malas interpretaciones. Claro, no, así a mí me preguntan, para mí, los 69 atletas son unos campeones. Ya tienen los 69. El mérito.
El mérito está, y este año yo creo que doble porque ir a unos Juegos Olímpicos con toda la carencia de competencias, con el doble de Cuba, todo lo que ha pasado para poder hacer los vuelos y la clasificación de esos deportes que faltaban, doble de mérito. Bueno, Maylin. Lilian, vamos con Maylin. Voy a preguntarte por Rosmary, que compitió hoy. Lilian, vamos con Maylin. ¿Es una mala presentación la de Maylin? Mira, yo creo que podía ganar o perder con la venezolana, porque además los resultados históricos entre ellas así lo demuestran. La verdad perdió, o sea, la venezolana le ganó muy buena lead, porque propinarle 2 Wassari no es nada fácil. O sea, no es que fue una proyección a veces que te sorprende, no, fueron 2. Y yo creo que partiendo de ese punto, pues el deporte es así, se gana y se pierde. ¿Qué esperábamos de Maylin? Pues la verdad los pronósticos realmente, no solo con Maylin, sino con el judo en general, eran bastante reservados en el sentido también del contexto, que lo ha afectado fundamentalmente a ese deporte, por todo lo que se ha ido. Pero bueno, al menos yo esperaba que avanzara hasta los cuartos de final. Yo pensé que podía ganar esa pelea, porque además en el historial estaban un poco ahí que si se repartían las victorias, pero lo más reciente había correspondido a Maylin. Sí, el quinto lugar. De todas maneras, la venezolana se vio muy bien. Se vio muy bien, bueno, después perdió en el repechaje, creo que sí, cayó en el repechaje. Pero sí, porque después le toca a la subcampeona olímpica de hace 4 años, la eslovena, que le gana, y entonces es que la arrastra el repechaje. Exacto. La llave estaba fuerte. Lo que sucede también, desde mi punto de vista, es que Maylin... Un momentico, Rosmary. ¿Cómo, Lilian? No, que Rosmary siga. Yo realmente no me gustaría tildarla de mala la actuación, aunque quizás... ¿Discreta? Sí, puede ser, sí, discreta, sobre todo porque... dejó muy buenas sensaciones en el primer combate. Sí, la verdad que salió con muchísima autoridad. Salió en ese primer combate, intenta un agarre, la rival cae al suelo, o se lanza al suelo evitando la técnica de la cubana, y entonces es la cubana la que después busca la inmovilización muy rápido. A mí sí me sorprendió eso, Arián. Muy rápido la inmovilización. Sí. Parecía que quería comerse al mundo, Maylin. Sí. A mí me dio la misma impresión que a ti, Antonio. Sin duda. Y bueno, yo creo que sí, que es un resultado discreto. No es malo. Yo pienso que no es malo, porque además se mide ante una rival con la que ya había tenido varios combates, a la que había superado en Lima 2019, pero que es una rival que también ha tenido progresión, que ha tenido nivel y demás. Rosmary, ¿ustedes quieren agregar algo más del judo para seguir con otro deporte? yo me quedo con discreto. Yo sí esperaba que lograra llegar a los cuartos de final. Sí, era lo que yo pensaba también. Solo agregar 2 cositas. Uno es que inició muy fuerte con ese Ipón y se vio muy bien. Desde el inicio, menos de 1 minuto Ipón. Y lo segundo, aunque conocía a la atleta venezolana, hay que matizar, la atleta venezolana viene muy bien evolucionando, estuvo entrenando precisamente en Japón, yo diría que bueno, en el lugar espiritual de judo, en el famoso Nippon Budoku. Y la venezolana, estamos hablando del lugar 2 en el ranking, 5º lugar en el campeonato mundial en este año, plata en Antalya este año, y fue plata en Lima precisamente detrás de Maylin Torres. Es decir, era una atleta en evolución, en muy buena forma física, y bueno. Y yo le agregaría ahí, antes de que Noire nos dé unos datos, yo le agregaría que la entrenadora es nada más y nada menos que una subcampeona olímpica. Producto de nuestro país, Daima Beltrán. Sí, Noire. Bueno, yo más que evaluar a Maylin, también voy por esta onda de evaluar a su oponente. Vi a una venezolana muy bien plantada, muy fuerte, una atleta espigada, que evidentemente está en un crecimiento deportivo. Ya se decía, en 5 encuentros había 3 para la cubana y 2 para ella. En este momento está igualado a 3, pero me parece que está en un momento de crecimiento mayor que la cubana. La vi superior y los 2 Wassari lo demostraron, que estaba por encima de Maylin en ese combate. Sí, porque también es un poco condicionado. Ya el segundo yo creo que es un poco más condicionado, porque ya al recibir el primer Wassari es Maylin la que tiene que ir a buscar el combate, y entonces quedan un poco de ventaja. Pero fíjate que en ese, por decirlo de alguna manera, en ese forcejeo, se le vio que se le faltó fuerza a Maylin para lograr una proyección. Incluso parecía una posición favorable para poder proyectarla. Ella no se vio con la fuerza suficiente y lo aprovechó la venezolana y se apuntó al Wassari. Sí. Sobre judo, alguien que le gusta muchísimo y escribe sobre él es Eduardo Grenier. Y bueno, hay que escuchar su opinión sobre la presentación de Maylin. ¿Cómo la valoras? Sí, a ver, yo creo que no fue una buena presentación, que en general fue una actuación por debajo de lo esperado. Es verdad que a Maylin le iba a tocar, como quiera que sea, la campeona olímpica vigente en el combate decisivo del grupo, y ahí lo iba a tener muy difícil. Pero bueno, en este caso quizás ella pudiera haberla arrastrado a una lucha por la repesca. El combate ante la venezolana también es cierto, como bien decía el colega, que era un combate contra un atleta que conocía muy bien
y que sabíamos que le iba a dar mucha resistencia, pero en definitiva perdió. Y cuando usted va a un certamen como este en busca de una medalla, tiene que tratar de vencer a los rivales que son más o menos de su propio nivel, como claro. Es el caso de la venezolana. Por tanto, creo que no se puede decir que fue positiva ni mucho menos la actuación, porque además me parece que hubo errores tácticos que se podían haber evitado, y vimos que Arencilla se estaba recalcando incluso después de concluir el combate, que las indicaciones que le estaba dando Maylin no lo estaba cumpliendo, y era un combate que seguramente ellos habían estudiado con mucha exhaustivamente habían estudiado las características de esta atleta venezolana, y realmente pues no pudo entonces cumplir con lo que le estaba diciendo su entrenador y cayó. Vuelvo y repito, para mí una actuación que se queda por debajo de lo que esperaba un atleta que tiene nivel, yo creo que para más, el caso de Maylin. Sí, es una actuación discreta, lo conversábamos. Ahora vamos a otra disciplina deportiva que también tuvo acción hoy y que la pregunta va dirigida a Rockmary. ¿Cumple el tiro deportivo hasta ahora? Bueno, muy fuerte la pregunta y no la voy a responder, por supuesto. Solo voy a hacer la historia que conocemos y que ha trascendido. Es complicado con Rockmary, es complicado con Rockmary. No nos responde la pregunta. Bueno. A ver. Conteste. Bien, voy con el resultado. Lugar 14 de 20 atletas en la clasificatoria. Ese es el resultado. No cumplieron los objetivos. ¿Cuál era el objetivo? Yo diría que estar entre los 10 primeros. No entre los 8 que pasarían a esa semifinal. Ese estaba difícil. Pero los 10 primeros. Ahora bien, eso se matiza y eso es lo primero, no contestar a esa pregunta tan directa, porque no puede ser, uno no puede trascender lo que sucedió. Sabemos todo, porque lo hemos hablado de los problemas que ha tenido Grau, que se puede escribir una novela, diría yo, sí, para llegar a estos Juegos Olímpicos, y 10 minutos antes de iniciar la competencia de unos Juegos Olímpicos, el evento mixto, donde tanto se juega, su arma estaba en el aeropuerto. No es buscar la causa de por qué, no me parece que en este momento sea, sino analizar desde el punto de vista psicológico. Eso lo analizarán otras personas después. Exacto, eso no nos toca a nosotros. Ni por qué estaba el arma ahí, ni tampoco porque el vuelo de Grau era hoy, en la noche, el mismo día de competencia. No nos toca sino ver la actuación de él en correspondencia con eso. Desde el punto de vista psicológico, me imagino que debe haber sido tremendo. Yo, poniéndome en su lugar, yo no hubiera competido, 10 minutos antes, no tener, y es que son unos Juegos Olímpicos, no estamos hablando de otro evento ni un torneito en el barrio, estamos hablando de la cita bajo los 5 aros. Yo me quito el sombrero para Grau, y de lo que ha hecho hasta el momento no puedo decir nada más que, bueno, chapo. Sí, ven acá, entonces... No hay valoración, Desde el punto de vista complicado, yo entiendo a Rockmary, Antonio, No hay valoración, es que no puede haberla. No puede haberla. Cuando usted mira indicadores de competidores contrarios, de lo que pudieran hacer, olvídense de los títulos de los contrarios, de cómo llegaron allí, de lo que transcurrió allí, no tiene igualdad, no tiene sentido dar una valoración cuando suceden este tipo de cuestiones dentro de la competencia y que influyen, porque aunque estuvieron muy cerca, el sistema de clasificación es diferente, pero muy cerca en cuanto a la puntería, se pudiera decir, con respecto a los Juegos Panamericanos, no hay valoración posible, cuando el contexto es de esta forma. Exacto, yo coincido al 1000% con Rockmary, no se puede valorar, es muy complicado, es que psicológicamente cómo tú afrontas la competencia después de tanto, porque además no es el primer avatar de Grau, no es el primero. Sí, no. Grau tiene avatares desde que llegó a Tokio. Entonces, bueno, incluso antes de llegar. Antes. Exacto, entonces desde antes de llegar ya tiene avatares. No, yo igual que Rockmary, me quito el sombrero, los aplausos para Jorge Grau y bueno, lamentable lo que le ha ocurrido. Y entonces, a ver, porque ya Rockmary no quiere hablar, yo, está bien, respeto que no quiere hablar, pero no podríamos decir que amén de que no cumplieron el objetivo competitivo, que nosotros pensamos que es el 10º lugar en esa clasificación del doble mixto, yo no he hablado con los entrenadores del tiro deportivo, espero después preguntarle cuál es el objetivo específicamente en esta prueba. Amén de eso, bien, lugar 14, donde se consiguen las tiradas similares a lo que se hizo en Lima 2019, algo más o menos por lo que habían estado tirando durante todo este tiempo de preparación y competencias, teniendo en cuenta lo que tiene que enfrentar Grau antes de la competencia. ¿No es buena la presentación de los cubanos? Madre, el silencio se hizo. Correcto, está bien, no hay problema de ningún tipo. Más adelante regresaremos con ustedes, Grenier, Rockmary, los despedimos por ahora, también a Lilian Cid. Cerca de las 5 de la tarde, amigos que están en sintonía, regresen los periodistas, que hay mucho que comentar, hay boxeo para hablar todavía en estos juegos. ¿Se me queda algún atleta?
No, Marina y Marina Rodríguez, ¿cómo no? Marina Rodríguez, que hay que decir que repitió su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos. Más adelante regresaremos, 2:29 minutos, sigan junto a nosotros porque ahora vamos con el retrato deportivo de Silvia Georgina Yojoy.